Bienvenido al tema número 2 de esta parte de los derechos romanos, donde estamos enseñando acerca de la sucesión. El derecho romano, como ya explicamos, es un derecho organizado y entendemos también que el tema de la familia y las sucesiones también haya sido regulado de una manera tan estricta para proteger el patrimonio de aquel causante que moría y que supuestamente pues iba a dejar herederos o legatarios. Ya hemos aprendido en el tema anterior acerca de esta forma de heredar. Para hoy día tenemos un tema muy interesante que tiene que ver sobre las formas en que se realizaba esta sucesión. Vamos entonces a la primera diapositiva. La diapositiva de presentación para esta oportunidad es Universidad Privada Telesub, las sucesiones, parte 2. La sucesión ab intestato. La sucesión ad intestato, o sucesión legítima, se abre solamente por falta de testamento válido o si el heredero testamentario no recoge la sucesión. Según el derecho de las 12 tablas, hay 3 órdenes de sucesores. Los heredes sui o domestici, hijo, hija, mujer, in manu, los agnados y los gentiles. Es interesante ver que en el caso de que no había testamento, o sea, en el caso de que no había sucesión testamentaria, había otra forma de sucesión. Es decir, la sucesión legítima, aquella en la cual tenían como primer orden a los hijos llamados heredes sui. Es decir, aquellos que definitivamente eran herederos obligatorios y forzosos. Los si domestici, es decir, el hijo, la hija y las mujeres in manu, es decir, aquellos que habían sido otorgados mediante matrimonio formal entre patricios, eran las que finalmente podían heredar. Esta sucesión sin testamento era muy reconocida en el Imperio Romano y muchas veces era la más generalizada, por cuanto no todos tenían cuidado de dejar testamento. Después de ellos estaban los agnados, es decir, aquellos hijos que eran recibidos en protección, en tutela, no aquellos que estaban recibidos por ius sanguinis o por sangre. Y finalmente los gentiles, es decir, aquellos que pertenecían a diferentes escalafones sociales, pero que formaban parte de la protección del pater family o que formaban parte de su clan. Las 12 tablas que podemos ver en las pantallas, ¿no? En la diapositiva, eran aquellas normatividades que los romanos tenían en aquel tiempo y que definitivamente regulaban gran parte de la vida romana. Hemos repetido en diferentes temas y unidades del desarrollo del derecho romano cómo las 12 tablas contenían no solamente instituciones penales, sino también instituciones civiles. También contenían instituciones de la familia y la persona y definitivamente de sucesión. Las 12 tablas fueron las que establecen el orden que hemos señalado, es decir, el orden que heredaban cuando no había testamento, los parientes y aquellos que estaban con vínculo. Entre ellos hemos mencionado ya a los hijos, hijas, esposas y aquellos también que eran luego recibidos como parte del clan del pater family. El derecho civil regula una sucesión propia y una sucesión genuina. Los hereditas ejercían el derecho pretoriano y era la creación de un sistema sucesorio más humano. La bonorum possessio. La bonorum possessio reconocía no solamente el derecho de los hijos de ser parte de esa actitud hereditaria, de esa función hereditaria, sino también el derecho de ejercer acciones para poder reclamarla. El sistema de la bonorum possessio, es decir, el hecho de poseer los bienes del causante, funcionó en toda sucesión testamentaria, también en la sucesión intestada. Es decir, si el causante moría y obviamente se encontraba que sus propiedades estaban en posesión de personas, se asumía, ¿no?, que estas personas eran o tenían alguna clase de vínculo con el causante y eran de las cuales se esperaban las primeras acciones de reclamación de herencia y de sucesión, como los hijos y las hijas o la esposa que vivían pues en la casa paterna. Ahora, al momento de adquirir la sucesión, habían ciertas formalidades. En la diapositiva que vamos a desarrollar se ven los temas de adquisición y repudiación de la sucesión. ¿Cuándo se podía adquirir una sucesión y en qué casos algunos incluso repudiaban recibir aquella sucesión? Bueno, para empezar vamos a desarrollar las clasificaciones que el derecho romano daba a los herederos. Habían para los romanos 2 categorías de herederos, sin perjuicio de aquel orden de prelación de herederos que ya señalamos hace un momento. Estas 2 categorías de herederos eran los siguientes: los herederos domésticos. Los herederos domésticos pertenecían a la familia del causante. Obviamente los herederos de primer orden que mencionamos, como el hijo, la hija y la esposa en manus, matrimonio reconocido por los pretores, ¿no?, y por la ley romana, eran aquellos herederos domésticos.
Los herederos domésticos formaban parte del círculo y de los vínculos sanguíneos y también del vínculo de tutela y adopción que el pater familias tenía. Fuera de los herederos domésticos estaban los llamados herederos extraños. Los herederos extraños, que no eran los herederos domésticos, eran herederos externos o herederos voluntarios. Estos herederos extraños eran también aquellos que por algún vínculo tenían razón para reclamar aquella patrimonio, aquella propiedad en sucesión. Podemos encontrar, por ejemplo, dentro de los herederos extraños, a aquellos legatarios, es decir, a quienes el causante dejaba legados o aquellos que demostraban algún vínculo que sin ser familiar, tutelar, podía ser un vínculo espiritual, formaban parte de los que pretendían sucederle al causante. Estos herederos externos eran herederos voluntarios. Los herederos necesarios, que es otra clasificación, eran, por ejemplo, los esclavos instituidos o manumitidos por el testamento. Poco importa si eran locos, si eran alienados, puesto que ellos, como esclavos, no tenían necesidad de expresar ninguna voluntad ni consentimiento de heredar. Eran herederos forzosos en el sentido de que heredaban el patrimonio del causante, no en propiedad exactamente, sino como parte de él. La aceptación era parte del sistema de la sucesión no testamentaria dentro del sistema romano. La aceptación tenía que ser parte de una formalidad. La aceptación del heredero a la sucesión tenía que ser válida siempre y cuando se declarara oral y solemnemente la aceptación de la misma. El acto jurídico o el acto formal mediante el cual un heredero declamaba la aceptación de una herencia era conocido como un acto que suprimía la intención de por declaración sin formas, oral o escrita. Era un acto solemne en el cual él clamaba y se declaraba heredero. El injuris hecho hereditatis, en contrario sensu, era el abandono de la herencia hecha por el heredero ante el magistrado. Si uno no quería recibir una herencia, tenía que ir ante un magistrado, ¿no?, y declarar el injuris hecho hereditatis, es decir, el repudio a la herencia de esa sucesión. ¿Por qué algunos repudiaban el heredar? ¿Por qué algunos no aceptaban ser herederos? Cuando nosotros pensamos en sucesión testamentaria, en sucesión no testamentaria, y pensamos en todo lo que es herencia, obviamente concebimos la idea de una herencia como un aumento de nuestro patrimonio y un aumento de nuestra propiedad. Sin embargo, es necesario que todos entendamos y comprendamos que no es así. En realidad, la herencia puede ser no solamente la recepción de incremento de nuestro patrimonio, sino también el incremento de las obligaciones de este. El causante pudo haber dejado deudas que hay que ahorrar y cumplir, y definitivamente la aceptación de una herencia importaba recibir lo uno y lo otro. La usucapion pro herede era una institución que permitía a la persona que tiene la sucesión por un año de posesión adquirir la condición de heredero. Justiniano reformó este principio dándole ciertas pautas para que se realice. La usucapion pro herede es en todo caso la posesión que hace una persona de las propiedades de un causante y exige para él heredar, ¿no?, por vía del uso y la ocupación, la propiedad que le pertenecía a ese causante. Puede ser que no haya testamento y puede ser que no se haya hecho ninguna petición de herencia, pero un hijo del causante estaba poseyendo la casa, obviamente podía regularizar, podía homologar su situación, que no tenía un reconocimiento oficial, a través del usucapion pro herede. Sin embargo, Justiniano, viendo el abuso y uso que se hacía de esta institución no muy normada, en la época de su imperio lo legisló de la siguiente manera. Cuando el sucesor moría y sobrevenida la muerte del sucesor después de un año de la apertura de la sucesión o de la sobreveniencia de una incapacidad, la facultad de aceptar solo se extingue por la prescripción tredentenaria. Es decir, el heredero podía durante 30 años poder hacer uso de esta propiedad y solamente así se le podía finalmente reconocer como usucapion pro herede. Es decir, tenía que estar en posesión de la propiedad luego de la muerte del sucesor, ¿no?, durante 30 años. Si se trataba de una acción por la cual una persona pretendía ser heredero civil, pidiendo el reconocimiento de su título y la posesión de la sucesión de un bien determinado, entonces, ¿no?, era de 30 años. Ahora, aparte de la usucapion pro herede, había otra acción por la cual una persona, a quien no se le reconocía heredero como testamento, podía heredar. Esta acción se conoce como la petición de herencia. La petición de herencia era una forma de ser reconocido como heredero.
Y los efectos de la adquisición de pleno derecho de la aceptación de una sucesión era a través justamente de la petición de herencia. Es decir, tú podías acercarte a un magistrado e interponer una petición de herencia, y sustentándolo pues en vínculos de sanguinis o en vínculos tutelares de protección y de un vínculo espiritual relacionado con el pater family, con el causante. La petición de herencia otorgaba al que lo pedía y a quien el magistrado se lo otorgaba la adquisición de pleno derecho de toda la sucesión. Esta petición de herencia tenía que estar acompañado por la aceptación. El heredero sucede al difunto por la aceptación. Morir sin heredero implicaba graves inconvenientes para el ciudadano. Por eso podía un heredero hacer uso de su derecho a través de la petición de herencia, para que los bienes del causante no se pierdan en la sociedad sin propietario alguno. El heredero, como continuador de la persona del difunto, lo sustituía en todos sus derechos y en sus cargas. Es por eso que también existía el hecho de repudiar la sucesión. Consecuencia, cuando un difunto moría, su patrimonio pasaba al heredero, quien tenía que proclamar su aceptación, o podía, si no había testamento, reclamarla a través de una petición de herencia, donde tácitamente se comprendía que estaba su declaración y su aceptación a esa sucesión, pero quedaba obligado no solamente a enriquecerse, ¿no?, con el patrimonio que percibía, sino quedaba también obligado a cumplir con las obligaciones sucesorales hasta el infinito. Es decir, hasta el infinito significa que teníamos que pagar todo lo que el causante había debido a terceros. Esos terceros se acercaban ahora a los herederos que habían proclamado la aceptación de recibir ese patrimonio y esas deudas, a reclamarle las deudas que el causante había tenido en vida. Sobre todo los bienes personales, no había ninguna excepción. Si quisiéramos aplicarlo hoy en día, y veamos la diapositiva, hoy en día también es igual. A veces cuando pensamos en suceder a alguien mediante sucesión testamentaria o heredero, pensamos solamente en la riqueza que podríamos recibir. Por ejemplo, si un abuelo lejano o un padre nos hereda un auto lujoso como el que podemos ver allí, ¿no?, entonces nosotros podemos decir, qué bien, es un auto maravilloso que va a incrementar mi patrimonio. Un Audi color rojo de esa naturaleza. También podríamos pensar en las propiedades. Ahí en la imagen podemos ver una casa, ¿no? Y podemos decir, pues excelente, entonces pues esa casa va a enriquecer mi patrimonio. Sin embargo, reflexionemos en esto. ¿Podrá un auto generar impuestos? Por supuesto que sí. El impuesto selectivo al consumo en algunos casos y también el impuesto de vehículos, ¿no?, el impuesto al patrimonio vehicular generará una deuda. Quizá el causante, al dejarte ese auto lujoso que a ti tanto te gusta, quedó debiendo al Estado y al fisco, a la SAT en nuestro país, ¿no?, algunas deudas de dinero. Tendrás que cancelarlas. No gozarás tú de ese bien hereditario sin cancelar las deudas. En el caso de la casa, podría ser que el causante también haya dejado deudas de impuesto predial, de arbitrio serenazgo, ¿no?, y todos esos impuestos que la propiedad genera. Es posible incluso que la casa esté hipotecada y esté pagando en realidad todavía su precio, en cuyo caso tú no solamente percibirás la propiedad, sino que esa deuda no te va a dejar, ese incremento no es en perjuicio de que cumplas con las obligaciones que tienes que hacer. Si el causante dejó sobre ese auto y sobre esa casa deudas, pues entonces tienes que pagarlas completamente, cancelarlas hasta el infinito. Esto entonces nos da una idea de cómo los romanos tenían claramente el tema de lo que es la sucesión, idea y reflexión que hasta nuestros días sobreexiste. Bueno, volvamos al derecho romano, alejándonos ya un poco de la posibilidad de ser dueños de una hermosa mansión o de un Audi del año. Bien, vamos a ver esta diapositiva. Bueno, finalmente, en el derecho romano, los heres extremos o herederos voluntarios obligados del pago de las deudas del difunto eran así conocidos. Pero estos heres extremos, o también herederos obligados al pago, están en libertad de repudiar la sucesión y de aceptar las demás cargas. Es decir, el heredero podía o no aceptar esta sucesión y podía incluso, ¿no?, repudiar la sucesión o aceptar las cargas que ella venía, ¿no? El paquete se recibía completo, con méritos y con deméritos. En caso de pluralidad de herederos, entonces, si había varios herederos, todos ellos tenían que participar de las deudas hereditarias. Se partían entre ellos proporcionalmente la parte deudada y a través de prorrata pagaban cada uno de lo que habían recibido y cumplían entonces con la obligación que en vida tenía el causante.
Como verás entonces, la sucesión en el derecho romano implicaba también obligaciones y responsabilidades. Implicaba también una, por así decirlo, una sustitución en las obligaciones y en las acreencias que el causante tenía al momento de morir y al momento de suceder, sea vía testamentaria o sea a través de la vía no testamentaria. Bueno, habían sanciones al derecho de sucesión y a las acciones del sucesor también. Por eso les decía hace un momento que los sucesores y herederos tenían muchas obligaciones que cumplir. Vamos a la diapositiva. Vemos allí el título, sanciones del derecho de sucesión y acciones del sucesor. El heredero civil, como dice la diapositiva, estaba protegido por la acción llamada petición de herencia, que ya la hemos mencionado. La acción de petición de herencia estaba fundada en la condición de heredero y tenía por fin hacerle reconocer su título de heredero. Los legados y los fideicomisos. El legado, en realidad, es una libertad a título particular contenida en un testamento a beneficio de otro y no del heredero. Uno podía dar en legado solamente aquello que le sobraba o aquello que ya quedaba, ¿no? Luego de haber satisfecho la obligatoriedad de los herederos obligatorios en la época. Este legado podía ser dejado a cualquiera. Podía ser dejado a un sacerdote, a un sobrino, podía ser dejado a algún amigo, podía ser dejado incluso a algún artista que haya connotado nuestra admiración. El causante podía hacerlo solamente a través de la vía testamentaria. El fideicomiso es otra figura de la época romana. El fideicomiso en realidad es una disposición testamentaria dejada a cargo de una persona, el llamado así fiduciario. El fiduciario recibía un encargo para que lo cumpliera en favor del fideicomisario. El fideicomiso era una institución que se daba por vía de testamento y se remitía a la buena fe del fiduciario, es decir, a que el fiduciario cumpliera lo que el fideicomisario le encargara. Yo, por ejemplo, en un testamento podía dejar encargado que cierta propiedad se entregara a una persona y encargaba por eso a una persona de mi confianza que se concluya, ¿no? Hoy día el fiduciario de la época romana sería confundido con el albacea. Bueno, los legados, como explicábamos, era una institución muy reconocida en el derecho romano. Los legados solamente podían darse a aquellos que no eran herederos, entendiendo ya que estos habían recibido su parte o gran parte de ella. Los legados tenían ciertas condiciones y ciertas formalidades. Vamos a ver entonces algunas de ellas. En la diapositiva que vemos, entendemos que en principio las condiciones de formar los legados era que debían estar contenidos en un testamento. Ese era entonces su primer requisito. No podía haber legados sin testamento. En un codicilio redactados en términos sacramentales. El codicilio, ¿no? o en todo caso cláusula o una parte de ese testamento tenía que estar redactado bajo términos sacramentales, según una de las 4 formas siguientes. El legado podía darse solamente primero mediante el legado per vindicationem. El legado per vindicationem era aquel por el cual el testador transfería directamente al legatario la propiedad de una cosa o un derecho real. No había mucho que explicar, no había mucho que interpretar. Simplemente en la condicilo del testamento, el causante señalaba y decía, le dejo tal caballo a tal persona, en vía de legado. Esa persona no tenía que ser un heredero, tenía que ser un extraño. Este heredero extraño, en todo caso sucesor extraño, se constituye en un legatario. La otra forma es la siguiente. Legado per damnationem. El legado per damnationem, que era la obligación de hacer, era aquel legado en el cual se le imponía un acto, ¿no? Al legatario, una obligación de realizar una prestación a favor del legatario. Es decir, el heredero que recibía los bienes tenía que realizar una prestación a favor del legatario. Es decir, no se le dejaba una propiedad en sí, más bien se dejaba una obligación a uno de sus herederos para que haga algo a favor del legatario. Por ejemplo, para que comparta su riqueza, para que comparta una parte de la propiedad, para que le permita al legatario ir a la casa de playa todos los veranos. Entonces, el legado por damnationi era una obligación de hacer, no era una obligación de dar. El legatario se beneficiaba por vía del heredero, quien estaba obligado a permitirle el uso o disfrute de una cosa. En tercer lugar encontramos el legado sinendi modo. En la diapositiva podemos ver cómo se escribía en latín. El legado sinendi modo era una forma de obtención. En realidad era una variante de la anterior, ¿no? Se le pedía y se le obligaba al heredero, por vía de testamento,
a que dejara tomar al legatario un objeto determinado. Por ejemplo, el causante, el testador, podía dejarle la obligación al heredero de que cada vez que quiera el legatario venga a coger pues algún fruto o a coger el uso de los caballos cada vez que él lo necesitara. Esta obligación de hacer es similar al legado por datazione, pero en realidad es una variante, ¿no?, que tiene que ver más con respecto a la obtención, es decir, a la aprender a hacer de uno algún objeto. Finalmente tenemos el legado per praexceptionem. El legado per praexceptionem era el derecho para el heredero de tomar una cuota en mejora fuera de su parte. En este tipo, el testador autorizaba a uno de sus herederos a tomar un bien determinado antes de la partición. El legado per praexceptionem en realidad es conocido hoy en día como el anticipo de herencia. Antes de que se parte el bien, un heredero podía en todo caso ya hacer uso de este bien a tomar un bien determinado antes de la partición. En realidad hay una confusión entre el anticipo de herencia, porque en realidad estamos hablando de sucesión. En época romana, lo que se permitía era de que antes de que los herederos se repartan toda la propiedad, uno tenía en todo caso el privilegio de coger algo primero. Por ejemplo, digamos que habían 10 fincas, entonces yo como causante dejaba a mis herederos un mandato, que primero mi hijo mayor escogiera la primera finca que quisiera. El hijo mayor entonces, mediante el legado per praexceptionem, aceptaba y escogía una finca de todas las demás. Las 9 se repartían, incluyendo a mi legatario praexceptionem, incluyéndolo a él, pero ya la primera finca, ya lo había escogido, era de él. Era algo así como un pequeño plus, era algo así como una preferencia, un derecho preferencial que tenía uno de los herederos. Finalmente, habían no solamente estas formas que marcaban la validez de un legado, habían ciertas condiciones que tenían que cumplirse. En la diapositiva podemos leer alguna de ellas. Podemos ver, por ejemplo, que son condiciones de fondo que el legado esté a cargo de un heredero regularmente instituido, que el testador y el heredero sean capaces. Obviamente esto es de suma importancia, ¿no? No podía ser pues que el causante no sea capaz, que sea un incapaz, porque en todo caso el acto de la herencia misma, del testamento mismo, no tendría valor. El heredero que reciba mi herencia, el heredero que reciba mi patrimonio, en todo caso también tenía que ser capaz. No podía ser una persona incapaz, tenía que administrar, tenía que cuidar de eso que yo le cedía, de eso que iba a recibir en propiedad. Y tenía por lo tanto que ser una persona capaz. Bueno, como hemos visto entonces, el legado es una de las instituciones más importantes que tiene el derecho romano. Es importante también darnos cuenta que no solamente el patrimonio o la propiedad del causante podía transferirse a través de una sucesión testamentaria, sino también a través de una sucesión no testamentaria, donde la aceptación de ella y donde la petición de herencia era parte de las acciones que uno podía ejercitar. Es importante ver también cómo se podía rechazar la herencia. Si, por ejemplo, yo recibía una herencia cuyos costos de deuda eran superiores al patrimonio que yo quería y que me iba a desequilibrar económicamente, yo podía repudiar esa herencia y rechazarla. Podía también, si es posible, repudiar la parte de las deudas y aceptar solamente la parte del patrimonio, en cuyo caso tenía un pretor o un magistrado que ver si ese pedido era legal o no. La idea general que guiaba el tema de las sucesiones era de que el causante dejaba al heredero, legatario o heredero directo, no solamente el pasivo, sino también el activo. Activo y pasivo formaba parte de la herencia. Y obviamente los herederos tenían que, en forma indistinta o conjuntamente, cumplir con esas obligaciones que en vida el causante había generado. Y es más, el derecho de sucesión romano permite también el manejo de ciertas instituciones, como por ejemplo el hecho de que yo podía ordenar a mis herederos que cumplieran con una determinada persona de mi afecto, de mi amistad, ciertos actos o ciertas obligaciones, a fin de que ese extraño pudiera sentir de alguna manera, y yo ya después de mi muerte, el afecto y la consideración que yo en vida le había tenido. La sucesión romana, en todo caso, son instituciones bien organizadas que nos permiten comprender que ellos habían entendido que el ser humano podía trascender en el tiempo y que lo que nosotros hacemos hoy podía beneficiar y ser heredado, en principio, por nuestros hijos
y en segundo lugar por aquellos que habían sido materia y objeto de nuestro afecto, aprecio y admiración mientras nosotros vivíamos. Gracias por acompañarme en este segundo tema. Acompáñame al tercero, que también está muy interesante. Los hereditas ejercían el derecho pretoriano y era la creación de un sistema sucesorio más humano, la bonorum possessio. La bonorum possessio reconocía no solamente el derecho de los hijos de ser parte de esa actitud hereditaria, de esa función hereditaria, sino también el derecho de ejercer acciones para poder reclamarla. El sistema de la bonorum possessio, es decir, el hecho de poseer los bienes del causante, funcionó en toda sucesión testamentaria, también en la sucesión intestada. Es decir, si el causante moría y obviamente se encontraba que sus propiedades estaban en posesión de personas, se asumía, ¿no?, que estas personas eran o tenían alguna clase de vínculo con el causante y eran de las cuales se esperaba las primeras acciones de reclamación, llamados heredes sui, es decir, aquellos que definitivamente eran herederos obligatorios y forzosos. Los si domestici, es decir, el hijo, la hija y las mujeres in manu, es decir, aquellos que habían sido otorgados mediante matrimonio formal entre patricios, eran las que finalmente podían heredar. Esta sucesión sin testamento era muy reconocida en el Imperio Romano y muchas veces era la más generalizada, por cuanto no todos tenían cuidado de dejar testamento. Después de ellos estaban los agnados, es decir, aquellos hijos que eran recibidos en protección, en tutela, no aquellos que estaban recibidos por ius sanguinis o por sangre. Y finalmente los gentiles, es decir, aquellos que pertenecían a diferentes escalafones sociales, pero que formaban parte de la protección del pater family o que formaban parte de su clan. Muy interesante, que tiene que ver sobre las formas en que se realizaba esta sucesión. Vamos entonces a la primera diapositiva. La diapositiva de presentación para esta oportunidad es Universidad Privada Telesub, las sucesiones, parte 2. La sucesión ab intestato. La sucesión ad intestato, o sucesión legítima, se abre solamente por falta de testamento válido o si el heredero testamentario no recoge la sucesión. Según el derecho de las 12 tablas, hay 3 órdenes de sucesores. Los heredes sui o domestici, hijo, hija, mujer, in manu, los agnados y los gentiles. Es interesante ver que en el caso de que no había testamento, o sea, en el caso de que no había sucesión testamentaria, había otra forma de sucesión, es decir, la sucesión legítima, aquella en la cual tenía como primer orden a los hijos. Las 12 tablas que podemos ver en las pantallas, ¿no?, en la positiva, eran aquellas normatividades que los romanos tenían en aquel tiempo y que definitivamente regulaban gran parte de la vida romana. Hemos repetido en diferentes temas y unidades del desarrollo del derecho romano cómo las 12 tablas contenían no solamente instituciones penales, sino también instituciones civiles. También contenían instituciones de la familia y la persona y definitivamente de sucesión. Las 12 tablas fueron las que establecen el orden que hemos señalado, es decir, el orden que heredaban cuando no había testamento los parientes y aquellos que estaban con vínculo. Entre ellos hemos mencionado ya a los hijos, hijas, esposas y aquellos también que eran luego recibidos como parte del clan del pater family. El derecho civil regula una sucesión propia y una sucesión genuina. Bienvenido al tema número 2 de esta parte de los derechos romanos, donde estamos enseñando acerca de la sucesión. El derecho romano, como ya explicamos, es un derecho organizado y entendemos también que el tema de la familia y las sucesiones también haya sido regulado de una manera tan estricta para proteger el patrimonio de aquel causante que moría y que supuestamente pues iba a dejar herederos o legatarios. Ya hemos aprendido en el tema anterior acerca de esta forma de heredar. Para hoy día tenemos un tema